fue muy evidente que hubo una serie de resoluciones contradictorias que por un lado nos habían ordenado que suspendiéramos el procedimiento, dos órdenes judiciales, después una orden judicial del electoral nos decía que reanudáramos. Obviamente obedecer una implicaba desacatar las otras, y esto provocó que hiciéramos una solicitud a la Suprema Corte para que definiera a quién le correspondía pues darnos la orden de suspender o de reanudar. Eso era lo último que había sucedido. Teníamos incluso una medida cautelar para que no se nos accionara por ninguna de las dos instancias, y no obstante ello, el Tribunal Electoral oficiosamente abre esta incidente de cumplimiento y dice que lo que va a hacer ya no es la evaluación, porque la evaluación no la va a hacer nadie por parte de las candidaturas del Poder Judicial, pero sí la insaculación, y el Senado le mandará las listas de los posibles candidatos a la Suprema Corte, y el Pleno en todo caso resolverá. Todo esto lo que hace es salirse del orden constitucional. Ajá. Y hacer que nosotros quedáramos ahora sí que en medio de resoluciones contradictorias que no nos permitían llevar a cabo nuestro trabajo. Nosotros estuvimos comprometidos desde el principio. Nuestra convocatoria es pública todavía, y ahí estaban lo que intentamos dejar evidencia de que se podía buscar mejores perfiles, haciendo un esfuerzo enorme de evaluación de las personas que se inscribieran. Lamentablemente ya no pudimos continuar, pero tampoco teníamos la certeza jurídica de que fuera, digamos, la mejor o la resolución válida, por decir así, la resolución a la que debíamos acatar, una o la otra, y entonces estábamos pues en medio de apercibimientos por parte del electoral como de los jueces, y eso realmente lo que provocó es que nuestro trabajo ya no pudiéramos hacerlo, lo que implica que ya no tenía ningún caso continuado. Debo aclarar solamente, porque te acaba de decir alguna información por ahí que es inexacta, que los cargos del comité, por lo menos del Poder Judicial de la Federación, el comité de evaluación, los 5 personas que estábamos en el comité, eran cargos honorarios y nunca cobramos por hacer ese trabajo. Es solo para que no quede esa idea de que estábamos cobrando por estar en el comité o por hacer el trabajo del comité. Fueron cargos honorarios en los que estábamos comprometidos, además con jornadas realmente complejas, porque había que revisar, y lo hicimos expediente por expediente, ¿no? Oiga, magistrada, ¿qué pasó? El viernes platicamos con usted, nos hizo favor de tomar la llamada, y usted nos adelantaba esta decisión de recurrir justamente a la Suprema Corte para definir, pues, a cuál orden hacer caso, ¿no? Finalmente, al juez que determinó la suspensión de los trabajos, o al Tribunal Electoral del Poder Judicial, que había ordenado retomar justamente sus labores en este proceso de selección de aspirantes en la elección judicial. ¿Qué pasó con esa decisión? ¿Por qué se quedó esto a medias y no esperar a la determinación de la Corte, magistrada? Bueno, sí hicimos la solicitud, sí tuvimos la suspensión por parte de la presidencia. Sin embargo, el Tribunal Electoral ayer nos notificó la resolución que básicamente dice que eso pues no importa, porque fue notificado del oficio que nosotros le enviamos diciéndole que estábamos imposibilitados para cumplir. Precisamente ante esa imposibilidad jurídica, pues estábamos haciendo la solicitud al Pleno de la Corte, y lo que hace el Tribunal Electoral es decir una nueva forma del proceso electoral, no previsto así en la Constitución, pero bueno, que ya es una resolución firme en la medida que la ley prevé una mayoría, y con eso pudiera ser válida. Pero que a nosotros nos saca básicamente de la posibilidad jurídica de continuar, e incluso ya no tenía mucho sentido por todo lo que se estaba generando a la propia sociedad de incertidumbre. Hay muchos discursos y muchas resoluciones contradictorias, algunos discursos que son absolutamente falsos, otros que tergiversan la información,
y nosotros de verdad estábamos comprometidos y seguimos comprometidos con la respuesta de una sociedad para que entienda la importancia de la democracia, de los perfiles de un poder judicial independiente. Ajá. Y creemos que ya lo que estaba sucediendo respecto de nuestro trabajo ya no era, no estaba abonando para eso, sino en todo caso para una mayor confusión por parte de la sociedad. Sabemos que es muy complejo que la sociedad entienda cuál es el... si nosotros no podíamos definir cuál de las otras soluciones era la válida, pues obviamente la sociedad con menos elementos, y no me refiero a que no pueda, sino simplemente con menos elementos es que lo de comentamos conocimiento. aquí. Buenas noches, querido Primitivo, a ti y a toda la audiencia. Y vaya que tienen razón los culichis de salir a las calles a demandar eso. Si yo viviera allá, hubiera estado con ellos, hubiera desde luego salido a manifestarme, a demandar la salida del gobernador Rubén Rocha, porque lejos de ser un factor de estabilidad, de confianza, de gobernabilidad en el Estado, él mismo se ha convertido en un elemento disfuncional primitivo. Déjame, porque decía él, el pueblo pone, el pueblo quita, pero también hay que recordar que este señor que ahora se llena la boca diciendo que a él lo eligió la gente, también hay que recordar lo que pasó el día que Estados Unidos vino a secuestrar y extraer de manera ilegal al Mayo Zambada. Hoy se sabe, el señor Rubén Rocha dijo que él estaba en Los Ángeles, que se había ido a Los Ángeles, que él no estaba aquí. Hoy se sabe que eso era mentira, primitivo. Hoy se sabe que el señor Rubén Rocha se iba a ir a reunir con el Mayo Zambada para arreglar un conflicto que tenía Rubén Rocha con su gran adversario político Héctor Cuen. Y ahí es a donde le cayeron al Mayo Zambada y se lo llevaron a Estados Unidos. Pero no solamente eso, primitivo, sino que resulta que el propio Héctor Cuen resultó asesinado a raíz de esa reunión y que el gobierno del señor Rocha trató de encubrir lo que pasó con ese asesinato. Tan solo lo ocurrido ese día da razones para que este señor ya no sea gobernador de un estado de la República por toda la operación en donde uno se descubre que quien realmente gobernaba el estado de Sinaloa era el Mayo Zambada, porque era el que iba a ir precisamente a moderar, a arreglar el diferendo entre estos dos políticos, y dos, también se descubre que este señor es un mentiroso porque estuvo dispuesto a falsear pruebas para decir que a Cuen lo habían asesinado en un intento de robo en una gasolinera. Bueno, desde ese día no ha pegado una, primitivo, el gobernador Rubén Rocha. Y como digo, lejos de convertirse, de ser un factor de gobernabilidad, hoy es un tipo disfuncional que no ha ayudado a resolver la violencia que se vive en ese estado del país ya durante 4 meses. Fíjate, querido Primitivo, que nosotros en efecto ayer fuimos a manifestarnos a las calles, no solamente en la Ciudad de México ante el Infonavit, oficina central. El PAN salió en las 32 entidades del país, en las 32 capitales, en las 31 del resto de las entidades, frente a las oficinas de las delegaciones del Infonavit, en un formato de estar en las calles, Primitivo, que no vamos a soltar como PAN, no vamos a soltar. Mira, como ya sabemos que en la tribuna no nos escuchan, los de las mayorías, como ya sabemos que ni nos ven, ni nos oyen, ni nos hablan, así como ellos tanto se quejaban hace 20 años cuando eran oposición, entonces la oposición, el PAN, a las calles. Así simplito. Y aquí estos espacios, nosotros ya no tenemos la pretensión de convencer al gobierno. Nuestra pretensión y nuestra batalla es de decirle a las personas que nos escuchan o nos ven lo que está pasando, como por ejemplo con esta reforma. Y no nos vamos a cansar de decirlo. Por más que se enojen y se exalten, no nos vamos a cansar de decir, por ejemplo, qué es esta reforma. En pocas palabras se lo digo a todas las personas trabajadoras que nos escuchen. Si tú llevas 10 años trabajando, entonces llevas 10 años tomando una parte, un cachito de tu sueldo
Yo 10 años ahorrando. Para dárselo a un fondo de vivienda que maneja el Infonavit. Es tu dinero. Era tu sueldo y te quitaron ese cachito para que tengas un fondo de vivienda en donde si el día de mañana tú quieres comprar una vivienda o quieres construir en tu terreno una vivienda o quieres remodelar tu vivienda, ahí tienes ese dinero que es tuyo. Bueno, lo que pretenden con esta iniciativa es sustraer ese dinero para la constitución de una nueva entidad del gobierno que se va a dedicar a construir la vivienda, para que a esa sea a la que le puedas comprar la vivienda. Y entonces lo primero que nosotros decimos es, este gobierno que dice que le consulta mucho a la gente, incluso a veces a mano alzada, le pregunto a quien me esté escuchando si a ti ya te consultó si quieres que dispongan de tu dinero. Hay quien te dirá cuál es la diferencia entre comprarle al gobierno y a un particular. Puesto así como tú lo estás planteando. Para empezar, ¿dónde va a construir el gobierno? ¿Y si construye a 1 hora y media? Si construye a 2. Eso ya ha pasado. Sí, pero con este fondo tú puedes decir, yo quiero en este lugar que a mí me interesa. Y voy a pedirle al Infonavit que me ayude a conseguir mi crédito con mi dinero para este lugar que a mí me interesa. Yo le acabo de preguntar a una senadora de Morena y pues por supuesto que no me sabe contestar porque lo único que saben es golpear. ¿Qué va a pasar con toda la gente que usa ese dinero para remodelar su vivienda? Sí. No para comprarla. Claro. Si ya se fue todo para construir, ¿qué va a pasar con los que quieren remodelar? Entonces, el primer punto es, aquí y en China, si disponen de tus recursos, de tu dinero, sin consultártelo, se llama robo. Aquí y en China. Y segundo, mi querido Primitivo, y con eso concluiría. Si el gobierno ahora quiere dedicarse a construir vivienda, qué bueno. Qué bueno, pues es un programa más de los 10,000 que hay en el gobierno. La pregunta es, ¿por qué tienen que hacerlo con recursos privados? Cada vez les alcanza menos a Morena y cada vez tiene que disponer más, no de un presupuesto anual, cada vez tiene que disponer más de la deuda. Ellos que en un grado de esquizofrenia le dicen a la gente, este gobierno no endeuda, es el que más ha endeudado este país. Literalmente los últimos 200 años, Primitivo. Que me lo debata quien quiera. Últimos 200 años. Segundo, este es un gobierno que todos los fondos que existían para el arte, para el deporte, para la ciencia, para la tecnología, todos ya se los consumió. Y esos fondos eran ahorros, no se renuevan cada año como un presupuesto, Primitivo. Ya se acabaron, ya se agotaron. Muy parecido a lo que está pasando con este subcuenta de vivienda, con este fondo, pasó hace poco menos de un año con las Afores. Mucha gente a lo mejor ni se enteró. Pero si tú tienes más de 65 años y llevabas más de 10 años de no moverle a tu cuenta de Afore, a ti ya te quitaron tu cuenta de Afore. Ya no tienes un recurso individualizado, ya se fue un fondo que ya pasó porque este gobierno lo votó. Entonces, nosotros, claro que vamos a elevar la voz y claro que sabemos que se van a imponer y que cuando se suben las y los diputados del PAN ellos están viendo el celular. Ahora, Jorge, ¿qué más se puede hacer además de alzar la voz? Porque puedes elevar la voz y ser simplemente una oposición testimonial. Discutirle los números en el la 2027. Cámara de Diputados, en el Senado de la República, Morena y aliados tienen mayoría. Que se autodieron, que no les dio la gente. Pero ahí están. Pues sí. Ahí están y la van a usar, ¿no? Nos queda claro. Nos queda claro. Sí. ¿Qué se puede hacer entonces? O sea, ¿a quién se puede recurrir? A la gente. Pero la gente, ¿a quién puede recurrir? A su decisión de seguir viviendo en un país con libertad. Cuando me preguntan esto, bueno, PAN, oposición, pues ¿qué pueden hacer si no tienen los números? Esto es lo que vamos a hacer, Primitivo. Primero, decirle a la gente lo que está pasando. La gente podrá coincidir o no, pues eso nos queda súper claro. Pero nosotros vamos a ir a un 2027 tratando de ir abriendo los ojos del mayor número de personas posible para que en el 27 no tengan esos números. Ahora, ¿hay vías legales para que la gente, para que nosotros, porque decir la gente es algo muy abstracto, para que quien se sienta las familias, afectado las personas, pueda atacar esas decisiones y esas imposiciones pues que tú le estás llamando? Te diría que existe el amparo, todavía al día de hoy, un amparo que cada vez descafeína más este gobierno con sus mayorías y además un amparo que después de una reforma judicial en donde, lo adelanto, Acción Nacional va a estar absolutamente atento a ver cuáles van a ser los perfiles insaculados. Porque yo te prometo, parece que me cambio de tema, pero es muy responder lo que tú me preguntas. ¿Qué pueden hacer las personas? Sí.
Prometieron ellos, el gobierno, que esta reforma judicial iba a democratizar y a especializar el poder judicial. Mira, nos vamos a dar cuenta en un instante, Primitivo, si de veras las personas finalistas son personas que llevan dando 20 años clases de derecho en una universidad, si son abogados especialistas o abogadas especialistas, o si van a acabar siendo el sobrino de la senadora, el ahijado de la gobernadora, sea de cualquier partido, querido Primitivo. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Donde acabe siendo esto último, ya perdimos al Poder Judicial, Primitivo. Ya lo perdimos. Porque esa es la intención de este gobierno. Ya controla al Poder Legislativo, porque lo controla. Y desde hace 6 años les mandan iniciativas desde el Poder Ejecutivo diciéndoles: a esta no me le mueves ni una coma. Y la respuesta es: sí, señor. Aunque digan ser otro poder. Lo que sigue es el abordaje del Poder Judicial. Entonces, si va a haber jueces que simplemente obedezcan a decisiones políticas, pues te diría que un amparo ya no serviría de nada. Pero confiamos en la ciudadanía y en las personas para que voten por las mujeres y hombres que de veras dignifiquen el cargo de jueza o de... Sería una bomba nuclear para nosotros, sería terminar con el Tratado de Libre Comercio, con el que era el Telecán, que ahora es el Temec. Sería obviamente que la economía mexicana entrara en recesión prácticamente si nos impusieran aranceles del 25%. ¿Por qué? Porque ya somos una economía exportadora, más del 30%, que cerca del 40% de la economía mexicana es exportadora, o sea, afectaría eso, ¿no? Sería realmente un golpe fuerte para nosotros y para Estados Unidos, claro, porque somos su principal socio comercial. Pero fíjate que es muy curioso, esto lo dice la portavoz de la Casa Blanca, la nueva vocera de la Casa Blanca. Y curiosamente el tipo de cambio no se mueve, no solo no se mueve, oigan, no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No le creyeron. No le creyeron, primo. O sea, estamos esperando a los hechos entonces. Estamos esperando a los hechos y hoy me quedaría con la declaración que hace Mary Barra, que es la presidenta y directora de General Motors, que le preguntan, con analistas, le preguntaban y fue varias preguntas como de una hora, que duró más de una hora, y le preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar si a Estados Unidos y a México y a Canadá les ponen aranceles del 25%? Usted en General Motors tiene una gran operación, sobre todo en México. Dice, bueno, yo confío primero en la presidenta Sheinbaum, confío primero en que México va a lograr negociar bien. ¿Qué quieren negociar? Bueno, pues quieren negociar, obviamente, migración, sí, y seguridad, fentanil. ¿No? Entonces, si parece que México puede negociar estas dos, no ha respondido, ha sido más mesurado que Colombia, ¿no? Claro. Claramente. ¿Y por qué nos conviene ser mesurados con Estados Unidos? No por un tema de que le tenemos, no, simplemente es un tema económico. Nosotros exportamos a Estados Unidos prácticamente del 40%, exportamos el 38%. O sea, realmente es ese el nivel que le exportamos. Ellos nos exportan 1.5%. Entonces, bueno, hay diferencia, no, desde luego. Aranceles, te voy a 1.1, no puedes competir con eso. Si tú le exportas el 30% y yo solo 1.5%, pues no compites. Ahora, el tema es que, exactamente, ahora está el volumen de exportaciones de repente de ciertas industrias, como la automotriz, ¿no? De México a Estados Unidos, que al final sería un golpe también para el mercado estadounidense. Estaba yo leyendo, y no sé, tú corrígeme, Pepe, el porcentaje de autos que se fabrican en México, ¿cuánto se va a Estados Unidos? Tengo entendido que el 60-70%. Es una locura. La mayor parte de los coches que se fabrican en México se van a Estados Unidos. Cerca del 80%, ¿no? Primo. Se van para allá, para Estados Unidos. Casi 8 de cada 10 coches se van a Estados Unidos. Y se van a Estados Unidos porque ensamblarlos aquí es competitivo y le conviene a los Estados Unidos. Sí, claro. ¿No? Ensamblados aquí es competitivo, le conviene a Estados Unidos. Fíjate, por ejemplo, lo de General Motors. Aquí tienen una de esas principales plantas más tecnologizadas que produce ya autos eléctricos. La de Ramos Arizpe en Coahuila produce ya prácticamente vehículos eléctricos, ya los vende hacia Estados Unidos, que es la nueva tecnología, desde aquí, desde México, y en cadenas de valor, en cadenas de proveeduría, pues le conviene mucho a Estados Unidos tener a General Motors aquí, realmente, porque le sale más económico el automóvil que va a comprar el estadounidense, ¿no? Si está hecho entre México
Estados Unidos y Canadá, le va a salir más económico aquí al consumidor de Estados Unidos. Entonces, pues desde luego le conviene más. ¿Lo conoce Donald Trump esto? Pues desde luego ya negoció el Tratado de Libre Comercio, el anterior, ¿no? El que dijo que era el mejor acuerdo comercial del mundo. ¿Te acuerdas cómo decía? Bueno, sabe esto. Entonces, más bien yo creo que el tema de aranceles en este momento para México sí tiene que ver con algunos sectores claves. El automotriz lo tiene muy en la cabeza Donald Trump, pero sobre todo tiene que ver con migración y tiene que ver con seguridad de narcotráfico y fentanilo. Ese es el otro tema, ¿no? Que ya no puedes desligar en una negociación a tres temas que son tan diferentes. Trump, su estilo de negociar es meter todo a la misma canasta y yo te presiono, a lo mejor quiero una cosa, pero te presiono por otro lado, ¿no? Y eso es lo que complica justamente una negociación con Estados Unidos. Una negociación que además todavía no se da. Así es, exactamente. Y mira, lo acabamos de ver, primo, con Colombia. Gustavo Petro, ¿qué sucedió? Que no le entendió bien, la verdad, la negociación. No le entendió nada. No le entendió bien. Oye, que vienen mal los migrantes, sí, pero los tienes que aceptar en ese momento. Dijo, no los voy a aceptar. Eso es lo que México sí está haciendo, bueno, de brazos abiertos. Más allá de si les va bien o mal en México, que no les va muy bien en México a los migrantes, pero más allá de esto, la política del gobierno mexicano en este momento es aceptar a los migrantes. De brazos abiertos, en fin, de tomarlo, y eso es lo que quiere Donald Trump. Entonces, si en este momento se lo das, así como lo hizo López Obrador en su momento, con el mismo Donald Trump, lo hizo. Y se llevó la fiesta en paz. Sí, bueno, a un alto costo en materia de la política migratoria, ¿no? Bueno, totalmente. Y nosotros nos fuimos a cubrir la frontera sur totalmente con la Guardia Nacional y con el Ejército para evitar la migración centroamericana. Ese fue el costo que pagó, desde luego, López Obrador. Aquí vamos a ver cómo se da de manera más inteligente. Ya conoces a Donald Trump, ya sabes cómo es. Pero lo peor que puedes hacer es responderle, uno, en narrativa, y dos, en arancel, 1 a 1. Me pones el 25, hoy te pongo el 25. ¿No? Y como decía Gustavo Petro, si me pones el 50, yo me voy al 50. No, güey. Bueno, tú lo sabes también un poco, ¿no? Vivir con la discapacidad en casa es un reto que genera muchísimos compromisos y muchísimo cansancio, pero también mucha necesidad de encontrar oportunidades para que nuestros hijos estén mejor. Y en esta historia que empezó con el libro, como bien contabas, y que Netflix generosamente decidió llevar a la pantalla. Ya no se dice pantalla grande, no sé cómo se dice en el caso de cuando es streaming. Bueno, las pantallas de acuerdo a la pantalla de cada uno. También, ¿no? Es verdad, sí, a la pantalla del hogar. Aparte, cuando te dicen los números del mundo del streaming es fabuloso, porque son 302 millones de televisores, entonces es un número bastante importante. La historia de Luca es una coproducción que se hizo junto con la India, que se rodó la mitad en México y la mitad en la India, porque relata, en cierta manera, varios viajes que hicimos a aquel país para hacerle un tratamiento a Luca, sobre todo para mejorar su condición de epilepsia que tenía muy, muy poderosa. Es una historia en la que tú te enfrentaste no solamente a este reto de sacar adelante a Luca, sino que en el camino te enfrentas a grandes esperanzas porque encuentras un dispositivo que le puede ayudar, un invento que está en la India, pero también te encuentras con alguien que es un charlatán y que al final de cuentas quiere sacar ventaja. ¿Cómo percibes esta historia a la figura de este doctor, ¿no? Este doctor mexicano que estaba en la India, que al final era un tramposo, pero que realmente te ayudó también a sacar a Luca adelante? Sí, fue realmente la persona que nos conecta con Kumar, que es el creador de esta tecnología en India. Y creo que a todos nos pasa también, ¿no? Que en este derrotero de criar hijos con discapacidad y de ir de un lado al otro y de recomendados en recomendados, uno termina a veces encontrando gente maravillosa y a veces encuentra gente que no lo es tanto. Pero como bien dices, todo suma y a veces hasta en los lugares más insólitos uno encuentra puentes a donde puede dirigirse. Creo que a todas las personas que viven con alguna condición propia o algún familiar con discapacidad, les ha pasado que reciben el mejor tratamiento que puedan tomar, la mejor recomendación. A todo el mundo le pasó algo parecido a lo que tenemos en casa, entonces somos también carne de muchas recomendaciones y consejos. En este caso fue un tratamiento que nos quedaba un poco más lejos de cualquier otra recomendación, pero que valió mucho la pena y que nos permitió luego poder continuar con esta idea de esta tecnología aquí en México.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.